partir de este momento, el espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive eco. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa Vive Eco. Hoy lunes 31 de marzo, estamos a un día de que se nos vaya el mes, ya mañana comenzamos con otro, comenzamos con una semana llena de información aquí en su programa Verde. Antes de iniciar, quiero agradecer muchísimo a brigadistas que el día de ayer nos hicieron el gran favor de ir a apagar por allá un incendio que estaba en la planta hidroeléctrica, por ahí a un ladito hay una zona de escalada y que se nos prende el cerro. Ya creíamos que nos íbamos a prender todos, íbamos a salir corriendo, pero afortunadamente llegaron, hicieron su labor, se pusieron las pilas y muchísimas gracias. Estamos en temporada de estiaje, pero se prenden. Ay. Hola, Bego, ¿cómo estás? No, pues con estas noticias, Ale, qué bueno que todo está bien, pero sí tener mucho cuidado, como dices, es temporada de estiaje y hay veces que el cerro se prende solo, ¿no? Por un vidrio que quedó ahí perdido y otras veces, bueno, pues por ahí manitas descuidadas, que esperemos que este año sean las menos para poder tener una temporada de estiaje lo más tranquila posible. Pues bienvenidos, Ale, como decías, una semana más y el último día de marzo. Hoy vamos a platicar acerca de los huertos multiproductivos. ¿Sabe usted qué es eso? A lo mejor usted tiene su huertito urbano y no sabe que es multiproductivo, todo lo que puede tener en él, y si no lo tiene, bueno, pues quédese en este programa porque aprenderá mucho de la mano de su invitado Alejandro Juárez, ¿verdad, Ale? Así es, agradecemos a nuestro equipo de producción conformado por Claudia Fernández, Enrique Posada, Jorge Ariel Aguilera y Fernando Martínez. Reciben esta señal en C7 Radio y C7 Televisión. Elsa Álvarez y Félix Clavel nos apoyan en las líneas telefónicas para que nos hable, porque seguramente usted, como yo, no tiene idea a lo mejor de este término, ¿no? Del huerto multiproductivo. Comuníquese con nosotros al 3030-5326 o al 3030-5328. Nuestra alada sin costo es el 01800-087-8817. Hoy lamentablemente no estoy en sala de prensa, pero de todos modos escríbanos a Facebook, estamos como Vive Espacio Eco, y en Twitter @Vive_Eco. Vamos a ver qué sucede hoy en el planeta y ahorita regresamos. Haz eco. Vive eco. Las cigüeñas de Marruecos ya prefieren los postes de telefonía móvil o las grandes torres eléctricas a los tradicionales minaretes de las mezquitas, donde han vivido durante siglos, en una prueba más de su gran capacidad de adaptación. No es tanto el cambio climático como la modernidad la que está cambiando los hábitos de esta ave que los árabes llaman lac-lac por el ruido que hacen al chocar sus largos picos. El panel intergubernamental de la ONU sobre cambio climático ultima un nuevo informe donde alerta de los riesgos del calentamiento global para el suministro alimentario y de sus consecuencias para la estabilidad social, la inmigración o la seguridad. Esta es una de las principales conclusiones del documento que preparan el grupo de expertos internacionales y de representantes políticos reunidos en Yokohama, al sur de Tokio. Defensores de los animales en Panamá aplaudieron la resolución gubernamental que prohíbe la entrada al país de circos y espectáculos con fauna silvestre y la consideraron el fruto de una lucha de muchos años. La resolución 149, aprobada por la Autoridad Nacional del Ambiente, fue publicada en la Gaceta Oficial. La presidenta de la Asociación Ángeles de los Animales dijo que la resolución de la ANAM es una alegría enorme y una demostración más de que Panamá está madurando en el tema de respeto, conservación y protección animal. La Sociedad Española de Ornitología, SEO BirdLife, ha presentado a la golondrina común, Hirundo rústica, como ave del año 2014, con el objetivo de llamar la atención sobre la delicada situación que atraviesa esta especie. La golondrina es una especie muy numerosa, conocida y ligada al hombre, pero en serio declive en Europa y en España, donde se enfrenta a múltiples amenazas como el creciente uso de insecticidas en los campos y la transformación de sus lugares de cría. Haz eco. Vive eco. Gracias por continuar con nosotros en su programa Vive Eco, 12 del mediodía con 7 minutos. Y así es como arrancamos la semana, hablando de huertos de Puerto Rico. Multiproductivo. Huertos de China. Huertos multiproductivos, como dice, sale legumbres, plantas medicinales, plantas frutales, especias, etcétera. Y para eso está con nosotros Alejandro Juárez, proveedor además de semillas, que aquí nos trajo de regalo. Alejandro, bienvenido, director de Corazón de la Tierra, Instituto de Desarrollo Ambiental. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, buenas tardes y gracias por la invitación. Alejandro, antes que nada, platícanos por qué multiproductivos, porque a lo mejor nos cerramos en yo voy a plantar pura zanahoria o yo tengo cítricos porque
o a lo mejor porque no me cabe, ¿se puede tener de todo en un solo pedazo de tierra? De hecho, sí. La cuestión es, todo tiene que ver con cómo planifiques tu espacio. Por ejemplo, una cuestión que aquí en Guadalajara se ha hecho cada vez más popular es el término que tiene que ver con azoteas verdes. El hecho de que la gente pueda utilizar la azotea para sembrar. Pero también puedes sembrar, de hecho, en macetas y puedes sembrar incluso en las paredes, utilizando lo que viene siendo grupos de macetas pequeñas, o bien puedes colocar, por ejemplo, adaptar tubos de PVC para abrirlos y para adentro colocar la tierra. O incluso en algunos casos puedes colocar estantes. Un amigo tiene un diseño de lo más sencillo, muy barato, que básicamente lo que hizo fue utilizar guacales de madera, de esos que sobran de transporte de la verdura, de jitomate sobre todo. Entonces les quitó algunas partes, pegó otras y haz de cuenta que tiene una especie como de contenedores uno arriba de otro. Y la cuestión está en que la tierra lo que hizo fue puso una bolsa negra. Y entonces la bolsa negra le da impermeabilidad, pone la tierra y ahí puedes sembrar. El nopal se da muy bien de esa manera, por ejemplo. Pero bueno, el tema es multiproductivo. ¿Por qué multiproductivo? La cuestión es que cuando uno habla de huertos, la palabra en sí significa hortalizas, lo que viene siendo pues la zanahoria, la calabaza, el chile quizás. Pero la verdad está en que un huerto tú lo puedes adaptar a las necesidades que tú quieras y lo puedes hacer, digamos, mixto. Entonces, por ejemplo, puedes tener hierbas de olor para las cuestiones de la circunstancia de la cocina. Las hierbas de olor tienen la ventaja de que no ocupas estar sembrando y resembrando. Mientras la mata la cuides y tú la siembres y le des el agua necesaria, la planta te puede durar el tiempo que gustes. También puedes, por ejemplo, colocar lo que viene siendo frutos, que pueden ser de forma temporal como las fresas, o puedes también tener árboles frutales adaptados también a las características de la ciudad. Y muchas de estas cuestiones, el problema que se le viene a la gente normalmente a la cabeza es, bueno, pero es que yo no tengo tierra, yo tengo un piso de cemento, no tengo nada de área verde, entonces pues no puedo. Pero la verdad es que sí puedes y utilizan técnicas de esta forma, que además ni siquiera son muy caras. El chiste para poder hacerlo de forma correcta es efectivamente sí tener tierra, pero no necesariamente en el piso. Lo que se requiere es tener la tierra justamente donde la planta la está necesitando. E incluso para la cuestión de la lluvia o la cuestión de dar el agua que se requiere, también hay trucos muy, muy sencillos. Por ejemplo, en el caso de los árboles frutales requieren humedad constante. Entonces la gente a veces confunde humedad constante con mucha agua. Entonces no sé si les ha tocado ver de repente gente que riega los árboles tomando la manguera y dejando la manguera ahí hasta que se inunda. Sí. Y entonces de repente te das cuenta que ya se llenó porque el agua está saturando el piso, ¿no? Entonces lo que se puede hacer de manera muy simple, tú agarras una botella de cualquier bebida, la llenas de agua, perforas la tapa y la volteas y la entierras en el suelo. Entonces, eso básicamente lo que estás haciendo es riego por goteo. Cuando necesita, lo agarra. Y cuando lo necesita, la planta lo utiliza. Y puedes normalmente utilizar una botella para una semana. Como de 1 litro más o menos. Sí, más o menos. Entonces, estás regando mucho menos de lo que... Utilizando menos agua para haciendo un riego mucho más efectivo. Claro. Entonces, digamos, hay como muchas formas muy prácticas de poder manejarlo. Pues, pero... De regreso al corte, abundamos en todas las formas, entrar también al tema de las semillas, porque es todo un caso, todo un tema, pero que puede ser muy, muy amigable los huertos multiproductivos en casa. 3030-5326, 3030-5328 y 01800-087-8817. Recuerde que estamos hablando de huertos multiproductivos con Alejandro Juárez, director de Corazón de la Tierra, Instituto de Desarrollo Ambiental. Regresamos a Vive Eco. Haz eco. Vive eco. Haz eco. Vive eco. De regreso en su programa Vive Eco, las 12 del mediodía con 16 minutos, y estamos con Alejandro Juárez hablando de los huertos multiproductivos. Fuera del aire hablamos de cosas interesantísimas que ahorita le haremos saber, pero antes de irnos al corte hablábamos de los espacios, de que si tengo cemento, no tengo tierra, ¿cómo le puedo hacer? Alejandro, a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando lo hacen con PVC, con tubos de PVC, ¿qué puedes sembrar ahí? Porque depende de la profundidad de la tierra, es lo que se te da. Sí. Así es. De hecho, por ejemplo, los tubos de PVC funcionan muy bien, por ejemplo, para cilantro, para hierbas. Sobre todo que la raíz no sea abultada, como el caso de los rábanos, sino que se pueda extender. Entonces, por ejemplo, en tubo de PVC, a menos que es un tubo muy grande, no se recomienda, por ejemplo, sembrar ni cebolla, ni rábano, ni cosas de ese tipo, que crezca mucho, la raíz sea muy grande. Sin embargo, por ejemplo, la fresa se da muy bien.
¿Así? Sí, la fresa se da Porque muy se bien. extiende la raíz. Porque las raíces se extienden de esta forma. De hecho, por ejemplo, mucha gente, ahí les va una curiosidad A ver. botánica. Las fresas no son frutas. En botánica es lo que se llama una falsa fruta, porque ahí concentra el azúcar, pero en realidad no es, si tú te comes una fresa o si la tratas de guardar, no puedes sacar semillas de allí. Las semillititas no Eso que, se no vea, las puedes plantar. eso que se vea por fuera no son semillas. La cuestión está en que nos vamos con la finta y por eso se le llama un falso fruto. La semilla de la fresa, de hecho, está en otra parte, mucho más pequeña, mucho menos visible, y tienes que cuidarla y secarla para poder seguir sembrando fresa con semilla. A ver, este punto, seguir sembrando fresa con semilla, pues ¿cuántas formas hay de sembrar? Digo, uno crea que es solamente con semilla, No, pero fíjate no, que resulta hay, que no. puedes sembrar lo que viene siendo con esqueje, que es cuando agarras una vara verde, la cortas y la plantas en la tierra. Entonces, esa vara, si la riega lo suficiente, de ahí van a salir raíces. Entonces, por ejemplo, en lo que viene siendo los campos de México, muchos de los campesinos de repente agarran una vara de mezquite, la cortan, pero la agarran verde, la siembran y después tú tienes un mezquite creciendo en el borde y ahí agarrando lo que viene siendo la malla de alambre. Otra forma es por tubérculo, a partir de lo que viene siendo la parte de la raíz, pero son raíces muy especiales, gordas. La más obvia es la papa. Y estábamos comentando fuera del aire un ejemplo, un experimento que yo he hecho con varios grupos de alumnos y que les ha gustado bastante. Les digo, mira, agarra una papa, ¿sí? Guárdala adentro de una bolsa de papel de aluminio, ¿sí? Y déjala en el refrigerador en la parte más baja. O sea, la parte más baja es la menos fría. Si tú la dejas ahí 15 días y abres después el papel de aluminio o cualquier cosa que no permita el paso de la luz, vas a ver que la papa empezó a germinar. Entonces, ¿pero cómo es posible? Sí, lo que pasa es que estás engañando a la papa para que crea que está bajo tierra. Que tú cuando entierras una papa, normalmente crece de esta forma. Y está fresquita. Y está fresca, se mantiene, digamos, en las condiciones normales que requiere para fructificar. Por supuesto, el tema es que alguien dice, oye, pero si yo quiero comer papas, pues ¿para qué lo entierro? La cuestión está en que si tú haces germinar la papa lo que va a producir son frutos y semillas de las cuales ahora sí puedes tener muchas plantas de papa. Entonces, digamos, hay formas de esta manera. En el caso de los árboles también se pueden utilizar los injertos. Agarras, por ejemplo, una vara de un árbol que sabes que es buen productor de aguacates y entonces te vas a otro árbol también de aguacate, abres un pequeño corte en una rama, pegas la nueva rama, pones una bolsa de tierra alrededor y entonces la nueva bolsa, la vara que pegaste empieza a echar raíces. Entonces, en ese momento la sacas y la siembras. ¡Qué maravilla! Y se dan. Wow. Fuera del aire hablábamos de algo muy interesante. Por ejemplo, para sembrar rábanos, para sembrar zanahorias, sí puedes llegar a comprar las semillas a muchos establecimientos y medio semillo de rábano y de zanahoria. Pero ¿cómo las hacemos en nuestra casa? ¿De dónde salen? ¿Dónde las tienen ese tipo de tubérculos? Que no sea en la tienda. ¿Dónde? ¿Cómo? Sí, bueno, es que sí es un buen punto. Incluso, por ejemplo, la gente que está ya en la lógica de sembrar sus propias verduras, sus propias plantas, de repente dice, yo quisiera guardar mis propias semillas. Pero, por ejemplo, en el caso del rábano que platicábamos hace rato, ya está bueno el rábano, pues lo saco y me lo como. Y las semillas nunca las vi, es que nunca se dieron. Para que se dé, tienes que dejar que algunos rábanos sigan su ciclo para que tengan flor, la flor se convierte en un fruto y entonces de ahí sacan las semillas. Entonces, ese es, digamos, como el truco. Pero la cuestión es en que como la mayor parte de la gente siembra con la idea de comerse los rábanos, de repente como que se le olvida que la planta tiene que seguir su ciclo normal si quieres conservar la semilla. El asunto es, por supuesto, la venta de semilla como tal es un negocio. Es un negocio en el que muchas compañías están metidas. En el caso, por ejemplo, de la agricultura urbana está siendo cada vez más importante porque cada vez más gente lo está entendiendo y practicando. Pero en realidad el negocio de la venta de semilla está en el campo. La semilla es muy cara, para comenzar. Varios agricultores con los que trabajamos en la organización nos han comentado que para que ellos puedan comprar un costal de 20 kilos de semilla, tienen que vender 1 tonelada de maíz. Entonces, 1 tonelada ya de maíz seco, o sea, pura semilla. Entonces, la proporción en términos de lo que ellos tienen que vender para poder comprar 20 kilos es enorme. Sí. El asunto es que anteriormente, todavía hace 20 años, 25, la mayor parte de los campesinos en México no compraban semilla. Guardaban su propia semilla.
El tema está en que si en este momento de la semilla que un agricultor compró quiere guardar para volver a sembrar el año que viene, esa semilla ya no se da. ¿Por qué? Porque requiere un paquete tecnológico muy fuerte y si no tiene ese paquete tecnológico simplemente no funciona. O sea, tiene que hacerle de esta manera con la tonelada y comprar. Por supuesto. Entonces, este es un tema muy fuerte porque estamos hablando de que la mayor parte de los agricultores en el país ya perdió la autonomía productiva. Claro. Ya no puede contar con sus propios insumos únicamente para sembrar. Tiene que estar forzosamente comprando cada año. Y además, si no utiliza el paquete tecnológico que esa semilla en particular requiere, no va a tener buena producción. Entonces, aquí hace cosa de 15 años se empezó a hablar y se empezó a hacer movimientos para volver a utilizar lo que se llama como semilla criolla. La semilla criolla es aquella, digamos, conservada y manejada a lo largo literalmente de centenas de años por los agricultores en México y en otras partes del mundo, y es semilla que se mantiene y es, digamos, fértil durante largos periodos. Así se sembró durante cientos de años. El maíz, por ejemplo, que hasta 1960 se utilizaba en México, tuvo su origen en plantas de hace 3,000 años. ¿Sí? Pero a través de una serie de selecciones utilizamos los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de las hijas de esas semillas antiguas para seguir produciendo actualmente. Wow. Entonces, eso se ha perdido y es una circunstancia muy problemática. Algo importante que nosotros promovemos en la organización es que todos los huertos que estamos instalando, hemos instalado 120 huertos aproximadamente, sobre todo con comunidades campesinas, se hacen utilizando únicamente semillas criollas. De tal manera que si tú tienes tu huerto y lo instalas por primera vez, prácticamente no tienes que volver a comprar semillas. Y en esta lógica también es bueno, pero que los fertilizantes tienes que comprarlos, ¿no? Sí. Y también tienes que comprar pesticidas. Lo que nosotros hacemos en los huertos, con el estilo que tenemos en Corazón de la Tierra, es enseñar a los agricultores a que vuelvan a preparar biofertilizantes, compostas, caldos minerales, y también a que utilicen cultivos asociados. ¿Por qué? Porque algunas plantas alejan a los insectos. Entonces, ahí les va un trucazo buenísimo para cualquier huerto. Usen cempasúchil. O sea, si ustedes tienen rábanos o cebollas o calabazas o cualquier cosa de planta que tengan en su casa, tengan unas 3 o 4 plantas de cempasúchil. El olor normalmente aleja la mayor parte de las plagas. Y además se ven re bonitas. Y se ven bonitas, muy colorido. Sí. Así es. Es como, es parte de la importancia de tener un huerto multiproductivo, que además tienes una farmacia ahí dentro porque se hace un equilibrio, ¿no? Como el caso del cempasúchil. Definitivamente, de hecho, además de la cuestión de utilizar algunas plantas con este propósito, puedes además, entre los productos sencillos de elaborar, nosotros, no es la palabra exacta, pero de repente como que la usamos porque es más fácil de entender, le llamamos insecticidas naturales. Entonces, por ejemplo, los concentrados de tabaco, los concentrados de chile o de ajo, lo que vienen siendo las plagas, los odian. Sí. No les gustan para nada. Les pican. Sí, de hecho, también, por ejemplo, de repente, hay cosas como muy sencillas que de repente se nos olvidan, los controles mecánicos. ¿Sí? No es que vayas a agarrar una llave de tuercas para arreglar la planta, eso no funciona. Sino más bien la cuestión de hacerlo a mano. Entonces, por ejemplo, no sé, tienes 4 plantas y llegan unos gusanitos y, ay, ¿qué les he hecho? Y pues tráete el DDT, no, espérate, tranquilo. O sea, si son unos cuantos gusanos en 4 plantas, quítalos a mano, es mucho más sencillo, es más efectivo. Y otra que también es extremadamente buena es soluciones de jabón. Ojo, no de detergente. El detergente tiene fosfatos y es peligroso en algunos sentidos. Pero si tú, por ejemplo, disuelves jabón de pasta de ese que se utiliza para lavar a mano, y lo rocías en las plantas, muchas de las plagas tampoco les gusta y se acaban retirando. A veces ni siquiera es que se muera el bicho, sencillamente se van con respecto a esta situación. Habemos muchos que tenemos las ganas y decimos, sí, iniciamos nuestro huertito urbano y todo, pero al menos yo recurrí a la tienda a comprar mis semillas, unas semillas de rábano que eran un rosita radioactivo muy bonito. Ahorita Alejandro me acaba de regalar una semilla de rábano que no tiene color y digo, caray, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde podemos conseguir semillas criollas para, como tú dices, no tener que estar comprando y poder sembrar de lo que cosechamos? Claro, nosotros tenemos un banco de semillas. Un banco de semillas básicamente es un lugar donde tú, después de un trabajo de campo, donde identificas dónde se siguen utilizando semillas criollas, haces colectas. Entonces, en los huertos que nosotros hemos instalado en estos 120 más o menos, lo que hacemos es damos la semilla, pero le llamamos banco porque la gente tiene que pagar. Te regresas. Entonces el asunto es, bueno, yo te voy a dar 100 semillas
y tú me vas a regresar 150. Entonces, estas 150 semillas yo las voy a seguir trabajando con diferentes agricultores, y cuando es para agricultores, para campesinos en el espacio urbano, la única circunstancia, el pago, por decirlo así, entre comillas, es este. Sin embargo, cuando de repente hay gente en la ciudad que lo quiere con una situación más de consumo directo, de pequeña circunstancia, les pedimos que den una cuota de recuperación para poder seguir haciendo nuestro trabajo con los grupos campesinos con los que estamos trabajando. Si a alguien les interesa, las semillas, por ejemplo, que tenemos ahorita, es de maíz pozolero, de maíz, digamos, como el tradicional. Tenemos tomate verde, tenemos tomate morado, tenemos frijol ejotero, ese que tienes que cortar antes de que se madure, porque si no ya no te Verdecito. queda. Bueno, tenemos rábano y tenemos otras 15 variedades. Okay. Entonces, si les interesa, con mucho gusto los invitamos a que se contacten. Nuestros teléfonos son el 3825-1361 y nuestra página web es www.corazondelatierra.org.mx. Alejandro, muchas gracias por venir a Vive Muchas Eco. a ustedes. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por conocer más de los huertos multiproductivos. Ale, nos vamos. Estuvo súper interesante. Sí. Mañana vamos a hablar de la cosmética orgánica. Hasta el miércoles. Por eso digo que el miércoles vamos a hablar de la cosmética orgánica. Mañana no se pierdan porque hablaremos de algo seguro muchísimo más interesante. Bueno, mañana cedemos el espacio para una transmisión especial, pero el miércoles aquí estamos con cosmética orgánica. Hasta el miércoles. Haz eco. Vive eco.